El estudio alemán Jaeger Development se estrenaba en 2003 con un título que pasó relativamente desapercibido y que, desde mi punto de vista, logró menos éxito y atención del merecido. Jaeger, juego que compartía el nombre del estudio, se nos presentaba mediante una portada bastante currada que recordaba en su composición y estilo artístico a los pósters o carteles de las producciones cinematográficas de los 80, con créditos incluidos en su parte inferior. El título se estrenó para consolas Xbox en 2003 en Europa, en 2004 en el continente americano y a finales de este mismo año fue portado a PC. Es curioso que el contrato de exclusividad temporal con Microsoft para su consola fue durante todo 2003 en el continente europeo y durante todo el 2004 en el americano. Debido a esto, el port de PC no apareció en Norteamérica hasta 2005, y esto ya nos da una señal y una pista en torno a su escaso éxito, porque un estudio tan pequeño no puede permitirse los costes de 3 campañas publicitarias para un mismo lanzamiento, y porque el tiempo de espera entre territorios le hizo perder el comodín de la novedad. Explicado ya esto, lo que Jaeger ofrecía era una suerte de arcade aéreo de combate que discurría en fases bastante amplias por las que podíamos movernos con total libertad y cuyos mapas escondían, dispersos por los mismos, misiones secundarias principales y extras ocultos. Es decir, podíamos explorar los entornos del juego con total libertad y al aterrizar sobre los puntos señalados o al llegar al lugar que nos marcaba la misión, se iniciaban las fases. Esta faceta de exploración era aún más agradable debido a la peculiaridad más destacable de la nave protagonista, que podía pilotarse en modo jet, como en cualquier juego de aviones o en un Space Combat, y en modalidad Hover o VTOL, con un modelo de sustentación similar al de un helicóptero, pudiendo cambiar entre ambos modos con solo pulsar uno de los sticks. Esto era así debido en gran parte a que, a niveles jugables, el enfoque a la hora de enfrentarnos a otros cazas u objetivos veloces era similar al de un Ace Combat, pero contra nodrizas u objetos más lentos, la idea era la de poder detenernos o situarnos muy cerca para abrir fuego contra motores, armas concretas u otros subsistemas de estos enormes bicharracos voladores. Y es que, en el mundo de Jaeger, la Tierra ha sido dominada por 2 megacorporaciones en liza que se han hecho con el monopolio de los transportes aéreos y que poseen abundantes flotas de cazas de combate y demás artefactos voladores de escala épica, que emplean los unos contra los otros. También habrá cabida para vehículos marítimos o de otra índole, pero en menor medida. Nosotros asumimos el rol de un piloto mercenario que ayuda a las fuerzas de Proteus, los que vendrían a ser los buenos, a defender sus territorios y sus intereses de los ataques enemigos, encargándonos de escoltas, protección de bases, localización y rescate de naves perdidas, misiones de defensa desde puestos de artillería antiaérea y ataques a objetivos enemigos, entre otras. Durante el transcurso de las misiones podremos hacernos con nuevas armas principales y secundarias, repostar en cualquier momento para reponer munición y realizar reparaciones en lugares para tal fin. Llegados a este punto, y esto posiblemente lo hayan notado los que en su día poseyeron una Xbox, resulta que podríamos estar hablando de Crimson Skies, y apenas darnos cuenta, porque resulta que ambos juegos, además de aparecer el mismo año, comparten la misma estructura de misiones, el mismo concepto de micromundos abiertos y hasta algunos efectos gráficos como el del agua. Pero es simplemente una casualidad, brutal pero casualidad. Y ya aprovecho para deciros que si os gusta uno, el otro también lo hará. Volviendo con el juego que nos ocupa, Jaeger no contaba con una gran historia, pero sí con un mundo bastante propio y rico en detalles, que lograba sumergirnos de muy buenas formas, aun con su simpleza de guión. Este mundo se beneficiaba de un engine gráfico realmente meritorio, que siempre me ha recordado al empleado por otra compañía alemana, Synetic, creadores del soso pero asombroso, toma pareo, Mercedes-Benz World Racing, también aparecido en Xbox. Este engine se vale de todas las virtudes de la GPU de Nvidia, mostrando unos sombreados y unos reflejos realmente llamativos por aquel entonces, además de mostrar multitud de elementos en pantalla, un polycount extraordinario y unas texturas avanzadas bastante pesadas. Era un juego que despuntaba bastante, pese a tener que limitar su línea de visión por limitaciones obvias, pero eso sí, manteniendo un frame rate muy alto en todo momento. Tanto Jaeger como Crimson Skies, ya os comentaba que son prácticamente iguales en su concepto jugable, fueron una muy buena opción para los usuarios de Xbox y unos muy buenos sustitutos a la serie Ace Combat, que no llegó a prodigarse dentro del Xbox original. Además, fueron juegos bonitos, más variados de lo normal, en comparación con otros de su género,
género y los primeros en integrar el concepto de mundo abierto, o de fases abiertas, mejor dicho, dentro de los arcades centrados en vuelo y en dogfights. Jagger se merecía un vídeo porque, si bien no podemos hablar de un juego sobresaliente o de una obra maestra, sí que resultó en una obra notable y muy meritoria, además de en todo un imprescindible dentro de su plataforma. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en breve. ¡Saludos!